y así Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este programa Nuestras Voces, una producción del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, un programa que busca sobre todo socializar algunos temas importantes y con ello empoderar a la sociedad chihuahuense. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de un tema que precisamente hemos tratado en otros programas, un tema de mucha actualidad y de mucha trascendencia para la sociedad. Tiene relación directa con la próxima implementación o realización de un código familiar, el primer código familiar en el estado de Chihuahua, pero también tiene que ver con el próximo mes de agosto va a entrar en vigencia, en vigor, los códigos de procedimientos civiles y familiares. Y entonces hay muchas dudas, hay muchas cuestiones que estamos tratando alrededor de estos temas tan interesantes y pues nos acompañan personalidades del Poder Judicial del Estado, personalidades que intervienen directamente con la aplicación y con también la creación de estos códigos familiares y de procedimientos familiares. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a la licenciada Alicia Jiménez Carrasco. Ella es magistrada de la 9ª Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, también es catedrática en la UACH y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, es candidata a doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, magistrada, por estar acompañándonos el día de hoy. Y también está con nosotros y con nosotras el licenciado José Humberto Rodelo García. Él es magistrado de la 4ª Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene una maestría en Derecho Civil y Mercantil por el INFORAG, es candidato también a doctorado en Derecho por esta misma institución, maestro titular en varias materias relacionadas con el Derecho Civil y Mercantil en la UACH y en el INFORAG, y él participó directamente en algunos foros de implementación y de formación de estos códigos de los que estamos hablando desde el año del 2013, foros que fueron implementados o instituidos por los 3 poderes de gobierno y por la sociedad civil. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido y bienvenida. Y pues entrando de lleno con el tema que nos ocupa el día de hoy, estos nuevos códigos, un código familiar que es la primera vez en el estado de Chihuahua que habrá uno en esta materia, la necesidad de hacer nuevos códigos en materia de procedimientos civiles y familiares. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto en el que se da esta reforma y este nuevo código? Cualquiera que guste iniciar. Bueno, a mí con el que estoy más familiarizado es con la implementación de los códigos procesales. En el estado durante 40 años se han tramitado los juicios del orden familiar con base en una legislación procesal civil. Esto ya no era posible porque la naturaleza de la materia familiar dista mucho de la materia civil. Entonces, una de las principales, por no decir que la principal beneficio o la principal ventaja que tiene esta reforma legislativa es precisamente que separa desde el punto de vista procesal la materia familiar de la materia civil. O sea, por primera vez en el estado vamos a tener un código de procedimientos civiles única y exclusivamente para la materia familiar, que además incorpora la oralidad, que esa es la otra novedad y la otra ventaja. Es un sistema procesal que se denomina de juicio por audiencias, en el que la parte medular de los juicios, en este caso de los juicios familiares, se va a concentrar en 2 audiencias procesales que son completamente orales. O sea, dentro de las audiencias rige la oralidad, la publicidad, el principio de concentración y todos los principios que acompañan a este sistema. La verdadera ventaja de implementar un sistema de este tipo es la celeridad en la solución de los conflictos familiares. O sea, si ahorita vemos cualquier procedimiento familiar, por la sola naturaleza de los términos que se tienen que agotar dentro del procedimiento, pues duran demasiado. Incluso en cuestiones que se deben resolver de una manera muy rápida, de una manera urgente, de todas maneras el procedimiento es muy lento. Con este nuevo procedimiento pues vamos a tener una mejor, más oportuna respuesta para los justiciables, porque los procedimientos van a ser mucho más cortos.
Claro, bueno, este tema de la oralidad, entiendo, trae muchísimos beneficios, sobre todo en la agilidad y en la resolución de algunos conflictos de naturaleza familiar, pero me surge una duda en la práctica. Cuando estemos ante un caso donde hay una evidente situación de violencia familiar, puede ser en un divorcio, puede ser en una cuestión de guarda y custodia de niñas y niños, ¿Qué sucede con la oralidad? ¿Creen ustedes que verdaderamente funciona este principio cuando estamos hablando de personas que no están jerárquicamente ubicadas en un mismo nivel como para poder llegar a algún arreglo o convenir alguna situación, magistrada? Yo creo que sí es importante aclarar que la oralidad en materia familiar ya la veníamos aplicando sin que estuviera establecida en el código. En marzo del 2014 la Corte emitió una tesis en la que establece qué es juzgar con perspectiva de género. Voy a la cuestión de la oralidad aquí. Cuando se juzga con perspectiva de género se hace lo que usted estaba comentando, de establecer primero si hay una situación de poder, si hay una situación de desventaja en la cuestión del género, por cuestión de género. Entonces, eso se hace desde siempre. Ahora con la oralidad va a haber un contacto más directo entre el juez y los justiciables. Entonces tenemos que tener en cuenta los jueces la situación específica de cada caso. Primero establecer, como le digo, la cuestión del poder, luego establecer si hay una situación que pueda ser desventaja por razón del género. Después de establecer esas dos situaciones, los jueces deben de ver cuál es la ley aplicable. Y entonces, con la ley aplicable, debemos saber si hay algún tratado que sea de mayor beneficio, un tratado internacional del cual México sea parte, si hay algún mayor beneficio hacia las partes, hacia la mujer, concretamente si hay alguna cuestión de violencia, y luego aplicarlo ya con la reforma de constitucional y aplicando el control de convencionalidad. Luego, ya establecida esa situación del poder, el género y la ley aplicable, entonces atender el caso concreto. Y luego, la cuestión del lenguaje incluyente. Eso lo determinó la Corte desde marzo del 2014, pero le comento que los jueces han estado estableciendo ese contacto desde siempre. En mi experiencia como jueza familiar, yo siempre traté de llevar ese contacto directo, y los jueces familiares lo llevan. Entonces ahora, establecido esta ley, el nuevo proceso de oralidad, pues va a beneficiar. Ciertamente hay situaciones en las que se tiene que atender el caso concreto, porque va a afectar la cuestión de la violencia, la situación de poder, pero aquí yo creo que me voy a adelantar ahí alguna cuestión. Lo importante de esta reforma también es la capacitación de los impartidores de justicia. Por supuesto, una capacitación que no solamente sería en términos de normas y de leyes, sino también que incluya estos temas en perspectiva de género, en derechos humanos. Los cambios progresistas que se encuentran en este nuevo código, que es un intento, debemos reconocer, Chihuahua, por ejemplo, en materia penal, que inició hace tiempo con la cuestión de la oralidad, pues es pionero y pionero en estos conceptos, ¿no?, en esta forma de ver el derecho, y ahora en la materia civil y familiar. Estos cambios progresistas que se toman en cuenta o que se pretenden en los códigos, ¿cómo los vamos a aterrizar en la función judicial? Como jueces, juezas, además de esta capacitación certera, ¿qué se tiene que hacer o qué es lo que van a hacer desde el Supremo Tribunal de Justicia? Pues se trata precisamente, como lo comentaba la magistrada Jiménez, de hacer toda una renovación en cuanto a las personas de quienes van a ser los jueces familiares. Precisamente ahorita estamos en el proceso de selección. Se lanzó una convocatoria a todos los funcionarios del Poder Judicial para quienes tuvieran aspiraciones a ser jueces de oralidad, tanto civil como familiar. Se inscribieron 298 funcionarios judiciales
y hubo un primer filtro, un primer examen de conocimientos y un examen psicométrico, y de ahí quedaron 150 y tantos funcionarios que recibieron un curso que duró aproximadamente 6 semanas. Fueron evaluados respecto de ese curso, y ahorita tenemos 52 funcionarios judiciales que son los que llegaron a la última etapa de este proceso, y estamos actualmente llevando a cabo las entrevistas de perfiles, esto con la idea de ver quiénes de estos funcionarios que pues de alguna manera ya demostraron que están capacitados para llevar audiencias de juicio oral, quiénes tienen un mejor perfil para ser jueces familiares y quiénes lo tienen para ser jueces civiles, porque como comentaba hace un momento, pues lo más importante de todo esto es que estamos hablando de dos materias totalmente distintas. En cuanto a la oralidad en sí, va a ser muy distinta la forma en cómo se lleve una audiencia o un juicio civil, donde es más o menos lo que hemos visto ya en la materia mercantil, porque ya tenemos juicios orales en materia mercantil, que es pues la cuestión del estrado con el juez presidiendo las audiencias y las partes, porque ahí estamos hablando de una situación de igualdad entre las partes, o se parte de una idea de que hay un equilibrio procesal entre las partes. Y una cuestión muy distinta es la materia familiar, donde se tienen que tomar aquí sí en cuenta todas estas cuestiones que tienen que ver con el interés superior del menor, con la presencia de grupos vulnerables, etcétera. Una vez que tengamos ya la selección, para el arranque de esta reforma se van a designar 26 jueces en el estado. Aquí en la ciudad de Chihuahua va a haber 5 jueces familiares de oralidad y 5 jueces civiles, y los mismos en Ciudad Juárez, y el resto pues, en las cabeceras distritales del estado, en las principales cabeceras distritales del estado. Una vez que estén ya seleccionados, ya designados, que lo haya aprobado el pleno, entonces a cada uno en el ramo al que haya sido asignado se le va a seguir capacitando de aquí, por lo pronto hasta la entrada en vigor, hasta la implementación, que comentaba usted hace un momento que está señalada para el 17 de agosto. En el decreto de reforma se habla del 17 de agosto efectivamente como la fecha en que debe entrar en vigor, por lo que se refiere ya a la tramitación de los juicios orales en todo el estado. Ahorita está presentada una iniciativa para modificar los transitorios de esa reforma para efecto de que aquí en la ciudad de Chihuahua dieran inicio el 21 de septiembre y no el 17 de agosto, en Ciudad Juárez el 14 de diciembre y en el resto del estado el 25 de enero. Esto para tener la posibilidad de arrancar primero en la capital del estado, tener ya también la infraestructura necesaria para los 10 juzgados de oralidad que va a haber aquí en la capital, y pues ir avanzando y aprovechar, porque esto implica todo un sistema de gestión y todo un sistema, es todo un cambio, claro, de como vemos ahorita que son los juzgados civiles y familiares, a cómo van a ser los nuevos juzgados de oralidad civil y familiar. Entonces tener la oportunidad de iniciar en la capital del estado, de aprovechar toda la experiencia de ese arranque de la reforma, iniciar después en la población más poblada del estado, que es Ciudad Juárez, y posteriormente en el resto del estado. Claro, ¿hubo participación efectiva, real, de la sociedad civil, de las organizaciones? ¿Qué pasa con esta área? En la formación de los códigos procesales sí. Antes de que se presentara la iniciativa de reforma, se hizo un ejercicio en todo el estado de hacer foros de consulta, a los que se invitó a las barras y colegios de abogados, a las asociaciones de la sociedad civil, para que participaran, para que opinaran, para que propusieran todo aquello que era importante que se contemplara dentro de los códigos procesales civiles y familiares. Una vez que ya se tuvo la reforma, se realizó otro ejercicio similar, ya con lo que era la legislación aprobada por el Congreso, para tener aportaciones respecto de qué le estaba faltando a esta reforma procesal, y con base en ella pues hay algunas propuestas ahí pendientes de aprobación para aprovechar el decreto. Se publicó el 23 de julio del año pasado, iba a iniciar en agosto de este año, o sea, tuvimos un poquito más de un año de vacatio legislativa, precisamente para ir puliendo algunos aspectos previa a la implementación del sistema oral. Hay temas que generan mucha controversia, duda en la sociedad civil,
Uno de ellos que me gustaría preguntarles directamente es un tema que no es nuevo, de hecho yo creo que es antiguísimo, pero que está cobrando mucho auge, que tiene que ver con la manipulación de los niños y las niñas por parte de su papá o de su mamá. En estos casos es muy complicado de detectar porque a veces es muy sutil la cuestión de la manipulación. Y entonces todavía me surge pues el tema, la duda, cuando se maneje ya con las nuevas reformas, ¿de qué forma se puede actuar cuando se advierte manipulación o bien cuando no se advierte, cuando es tan sutil y apenas hay una somera idea de que pudiese haber este tema? Porque bueno, estamos viendo grandes reformas en el país que tienen relación con este tema principalmente y que bueno, debería de ser también un tema primordial para Chihuahua, ver la cuestión de la manipulación de niñas y niños. Magistral. Bueno, eso no es cuestión de la reforma en sí, es un problema que se ha dado desde siempre. La cuestión del derecho familiar, ahora con la reforma, con la oralidad, nos va a permitir percibir como juzgadores la problemática ya directamente. Lo que se puede hacer con la manipulación de los niños siempre es con la capacitación de las personas que vamos a estar impartiendo justicia, tratar de identificar el problema primero. Y luego tratar de hablar con las partes. Siempre en materia familiar hay mucha cuestión de aplicar los criterios del juzgador, por eso es importantísima la capacitación. Sí, entonces, que el juzgador tenga la capacidad de identificar ese problema de manipulación. Los niños ahora están protegidos por los tratados internacionales, siempre los hemos protegido como juzgadores, pero las partes son los que dirigen el proceso de alguna manera para saber, para decirle al niño, tú dices esto, tú dices otro, y la capacitación tiene que ver de los jueces, tiene que ver con esa cuestión de identificar quién es el papá o la mamá que está alienando a este niño. Eso no es parte de la reforma es el procedimiento en sí, darle celeridad al procedimiento. Cuando exista violencia familiar, obviamente tendrá que ser un tratamiento distinto, por lo que la violencia familiar es identificarla y darle un tratamiento distinto, porque aquí, como lo ha determinado la Corte, hay una diferencia de poder, o sea, el poder puede ser económico, el poder puede ser... Entonces, esa capacitación de los jueces es importantísima, indispensable en las personas que van a estar operando la reforma de este Código de Procedimientos Familiares. Pero entonces el reto es enorme porque estamos partiendo de la idea de que todas estas personas que se están formando para ser jueces y juezas no solamente tengan una formación en perspectiva de género, en derechos humanos, sino que también sean personas que vivan acorde a esa congruentemente a esos principios, lo cual pues resulta muy complicado, ¿no? Resulta todo un reto. ¿Cómo va a vencerse este reto? ¿Qué es? Más allá de la capacitación de los funcionarios y las funcionarias, realmente en esencia, ¿cómo vamos a vencer este reto, este gran reto? Bueno, de hecho los funcionarios del Poder Judicial están en constante capacitación. O sea, hablamos de una capacitación en función de que van a ser designados jueces de oralidad en materia familiar, pero constantemente estamos recibiendo información, estamos recibiendo capacitación en todos estos temas precisamente por la importancia de los mismos. Nuestros juzgados, nuestros jueces familiares, nuestros funcionarios que elaboran en los juzgados familiares constantemente están recibiendo capacitación por medio del Inforaj y en coordinación con varias universidades, con varias instituciones a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces sí hay esa capacitación y esa concientización constante de los funcionarios que manejan la materia familiar. Aquí es importante, voy a atreverme a robarle la palabra al magistrado, hablar que la capacitación no es nada más jurídica, la capacitación en la que nos hemos preocupado
es en capacitarnos en género, en cuestiones de género. Recientemente se creó la unidad de género en el tribunal, no teníamos esa unidad de género y derechos humanos, y entonces nos hemos preocupado por sensibilizar en las cuestiones de perspectiva de género. Y quiero hacer una aclaración, que siempre que hablar de género, siempre me gusta hacer esa aclaración. Hablar de género no es hablar de mujeres, Exactamente. Entonces tenemos que darle énfasis a nuestra unidad de género y de derechos humanos, y no estamos en una cuestión de vamos a proteger hablar de género no es hablar de mujeres. De acuerdo, hablar de género es hablar de varios sectores de la sociedad que en algún momento y por diferentes circunstancias se encuentren en un estado, no me gusta la palabra vulnerabilidad, quizás en un estado de diferencia frente al resto de las personas. Podemos hablar de mujeres, sí, pero también podemos hablar de niñas y de niños, podemos hablar de indígenas, podemos hablar de personas que tienen una preferencia sexual distinta a la heterosexual, entre otros. Bueno, y ahora que acabo de tocar ese punto tan interesante, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución que ha sido muy publicitada en medios y demás formas, en donde, bueno, es permitido los matrimonios igualitarios, permitido por llamarle de alguna manera. ¿Qué dice o qué dirá el Código Familiar al respecto, o qué es lo que se está analizando respecto a este tema, y si hay alguna cuestión en el Código de Procedimientos Familiares relativo a esto mismo, y por supuesto qué es lo que ustedes opinan de esta resolución de la Suprema Corte? Pues es un tema muy polémico la cuestión de los matrimonios igualitarios. Sin embargo, la Corte no ha dicho que es obligación legislar. Entonces, nosotros como Poder Judicial somos respetuosos de las determinaciones de la Corte. La cuestión de la legislación en cuanto a los matrimonios igualitarios en el Estado, pues le corresponde al Poder Legislativo. Nosotros, como le comento, pues somos respetuosos de las determinaciones de la Corte. Si hubiera, como lo hay en Chihuahua, ya hay algunos matrimonios con estas características, y si quieren divorciarse, por ejemplo, ¿qué pasa? El Código de Procedimientos Familiares contempla, como contempla actualmente el Código Procesal Civil, el procedimiento de divorcio. Entonces, si la unión es legítima, vamos a decirlo así, conforme a la legislación de otro estado, y se promueve un divorcio aquí en el estado, pues se tiene que hacer conforme al procedimiento actual, y a partir de la entrada en vigor del procedimiento oral, pues conforme al procedimiento oral. Pero ahí no entramos a discutir un tema sobre la cuestión de la validez en sí de la unión, sino de que hay un vínculo que está reconocido por una legislación de otro estado, y que los estados de la federación tenemos esa obligación de respetar la validez de los actos jurídicos que se realicen en otro estado. Claro, la terminología que se utiliza en los códigos estatales respecto al matrimonio tiene que ver con un hombre y una mujer. Creo que nos evitaríamos muchos problemas si habláramos de personas, ¿verdad? También con esta cuestión o esta tendencia a hablar en derechos humanos, pues sería muchísimo más sencillo que habláramos desde ese punto de vista. Y hablando de personas, hay una pregunta que a mí me hacen muy seguido, y tiene que ver con el acceso a la justicia, el real acceso a la justicia cotidiana, cuando llegamos a los juzgados familiares a exigir, a pedir justicia, ¿no? Además, un derecho consagrado en la Constitución, el acceso a la justicia pronta y expedita. ¿Qué es en términos no tan jurídicos? ¿Qué es el acceso a la justicia? Pues el acceso a la justicia tiene que ver con la solución de los problemas de los justiciables. Si hay un problema, el justiciable llegará a un juzgado. Ahora se tiene la idea como que las sentencias o los acuerdos de que se emiten en un juicio no se entienden por las personas directamente afectadas. Entonces, ahora, hablando de justicia cotidiana, hemos acudido a capacitación y a congresos en los que hablar de justicia cotidiana, todos estamos de acuerdo en que la sentencia se tiene que entender por la persona directamente afectada. Por ejemplo, no podemos decir
que ha procedido la vía ordinaria civil y que procede la acción de usucapión. Entonces, pues no, la persona que está demandando que se le declare como dueño de la casa en la que ha vivido 20 años, pues no entiende esa situación. Entonces, estamos tratando de implementar esta justicia cotidiana y de capacitar a la gente, de decirle al Poder Judicial, a nuestros funcionarios, que las sentencias, los acuerdos se tienen que entender por los directamente afectados. Nosotros somos abogados, no debemos olvidar la técnica jurídica que nos obliga, ¿va?, como juzgadores y como funcionarios públicos del Poder Judicial, que las sentencias tienen que cumplir con determinados requisitos. Pero eso lo podemos cumplir también dejando ver a la gente cuál es verdaderamente su sentencia, qué es lo que deben de entender que se ha condenado. O sea, en un procedimiento, notifíquese por haberse dejado de actuar por más de 2 meses, pues dice, pues yo no estaba actuando, yo no soy actor, ¿va? Claro. Entonces, explicarle a la gente, ¿no?, qué es efectivamente esto. Aquí no estuviste en el procedimiento durante 2 meses, se te olvidó que estaba el procedimiento y tengo que notificarle a tu contraparte porque vamos a empezar otra vez a mover este proceso, a que vaya caminando. Entonces, por el debido proceso, por la garantía de audiencia, tienes que estar notificado las 2 partes, o sea, el demandante y el demandado. Y además esta cuestión de no hacerle entender a quien pide justicia de lo que estamos hablando ha generado tremendas violaciones a los derechos de las personas, ¿no? A través del tiempo. Este cambio de paradigma que está proponiendo, bueno, pues es genial, inclusive hasta para las mismas abogadas, ¿no? Porque a veces ni nosotras entendemos algunas cuestiones y tenemos que devolvernos al capítulo 1 de Derecho Romano para ver de qué estamos hablando. Pero, bueno, eso es genial, que se entienda. Hay otro aspecto que también tiene que ver con la oralidad y con el real acceso a la justicia, que es el principio de la inmediación. Con los juicios orales en materia familiar, las personas, o sea, los directamente interesados, los justiciables, van a estar frente al juez, o sea, lo van a poder ver en la tramitación de los juicios actualmente. Pues la persona, el directamente interesado en lo que se resuelva, en la mayoría de las ocasiones jamás ve a la persona que le resolvió tal o cual cosa. Sí. Y eso es muy importante porque pues de alguna manera las sentencias que dictamos los funcionarios judiciales pues a veces le cambian la vida a una persona, no a veces, casi siempre. Entonces es muy importante que las personas con este nuevo sistema van a estar frente al juez, o sea, van a estar viendo a la persona que les va a estar resolviendo su problema jurídico. ¿Existe alguna cuestión relativa a la representación jurídica de las partes? ¿Tienen que estar representadas por alguna abogada, abogado? ¿Qué hay respecto a esto? Ahí voy a adelantar aquí en la cuestión, hablando de paradigmas. Sí. Me devuelvo ahí a los paradigmas y a la capacitación. Nosotros como Poder Judicial estamos preocupados por nuestros funcionarios, porque los jueces estén capacitados. Pero voy a atreverme aquí a hacer una invitación a los foros de abogados que también se tienen que capacitar. Claro. La oralidad depende de todos los participantes, y los participantes son los abogados que representan a las partes. Con esto pretendemos que los juicios acaben en menos tiempo. A veces o generalmente hay juicios que no se acaban porque el representante, porque el abogado no quiere que se acaben. ¿Por qué? Porque es su trabajo. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma, que los abogados también pueden ganar, es su trabajo, para eso estudiaron, para llevar un procedimiento, para eso estudiamos, tenemos que saber cómo se lleva un procedimiento, pero tenemos que tener ética y tenemos que concientizarnos de que es mejor resolver un problema en un mes que llevar un problema a 2 familias, hablando de un problema familiar, por años, porque a mí me tocó como juzgadora conocer de asuntos que duraron más de 10 años, y se fomenta el odio entre familias por la participación de los abogados. Entonces ahora
también le estamos dando mucho auge a la cuestión de los medios alternativos de solución de conflictos. Entonces, solucionar un conflicto es más redituable para todos, para el aparato jurisdiccional, para las partes, incluso para los abogados. Claro, y respecto a estos abogados, preguntaba yo, ¿si existe la obligación o el cuidado de que las partes estén representadas por una persona abogado? ¿Existe esto en el Código de Procedimientos? Sí existe la garantía de una efectiva defensa, en la que si el juez advierte que una de las partes no está debidamente asesorada, puede valerse, por ejemplo, del Instituto de Defensoría Pública, o de alguna otra manera garantizar que la persona sí esté debidamente representada y debidamente asesorada dentro del procedimiento. Y agregando un poco a lo que decía la magistrada Jiménez en cuanto a la capacitación de los abogados litigantes, a través del Instituto de Formación y Actualización Judicial se está ofreciendo a los abogados, a los colegios, a las barras, esta capacitación de manera totalmente gratuita. O sea, el mismo tribunal les está facilitando la capacitación en estos nuevos procedimientos, tanto en la materia civil como en la materia familiar. Todo es cuestión de que se acerquen al tribunal y que lo soliciten, y hay un equipo de capacitadores que van incluso al local que designe la Asociación de Abogados, y ahí se les da la capacitación. Sí, bueno, esto me parece muy importante porque efectivamente coincido en el tema del litigio, ¿verdad? Hay cuestiones que se han hecho durante mucho tiempo, lo que se llama comúnmente y coloquialmente como chicaneo de los asuntos, que podemos, bueno, que algún abogado o abogada en muchas ocasiones con una falta de ética muy notoria llegan o llevan a que familias se destruyan nada más por una cuestión que puede resolverse pues más fácil y más rápido, ¿verdad? Sin estas intromisiones. Pero me llamó la atención algo que mencionó medios alternativos, dar auge a los medios alternativos. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, tenemos en el tribunal también el Centro de Justicia Alternativa, y estamos ofreciendo conciliadores y mediadores a las personas que se quieran acercar al Centro de Justicia. De hecho, en los procedimientos civiles y familiares actualmente se hace una notificación de que existe el centro, que si quieren acudir a la mediación, y se proporciona de manera gratuita una persona, un mediador, para que trate de solucionar ese problema. Pero tiene que haber, o sea, cumplir con los requisitos que establece la ley para poder acceder a la mediación. ¿Hay algún tratamiento que se dé en asuntos, por ejemplo, divorcios, donde haya todavía la causal de violencia familiar? ¿Hay alguna cuestión relativa a los medios alternativos? ¿Puede darse un medio alternativo cuando hay esta cuestión de la violencia familiar? No, por cuestión de disposiciones legales en ese sentido, en los casos de violencia familiar no cabe la mediación, por el mismo estado anímico de la persona que está padeciendo la violencia, pues sería un poco un despropósito pretender que hubiera ahí una mediación. Entonces, ¿cabría más en asuntos de carácter mercantil o carácter civil? Incluso familiar, incluso familiar, pero que no implique una cuestión de violencia intrafamiliar. Puede ser para otras cuestiones que no tengan ese tipo de afectación. Y volvemos quizás al mismo punto que me doy cuenta es donde tenemos que machetear, porque la cuestión de cómo van a percibir la violencia familiar. Necesitamos gente sumamente preparada en estos temas y bueno, tiene que ver con el espíritu de la reforma, supongo, cuando separa precisamente lo familiar de lo civil, puesto que ya no estamos hablando de cosas, sino que estamos hablando de personas, de sentimientos, de afectos, de situaciones que pudieran ser subjetivas y que es difícil legislar al respecto. Tengo desde hace rato que me surgió una pregunta y quiero planteárselas así. En materia civil tenemos esta problemática social
que tiene una relación directa con, bueno, muchas cuestiones de políticas públicas adversas y de una situación económica adversa para la sociedad misma, que tiene que ver con el desalojo, con el derecho a la vivienda de las personas. Y entonces a mí aquí me surge la pregunta, porque en estas audiencias que serán pues de inmediatez, donde se va a resolver cuestiones a la brevedad y donde quizás en una primera audiencia de estas que nos ha relatado pueda haber una decisión de un desalojo, que los hay ya, ¿no? Existen estos desalojos. Pero entonces aquí existe una cuestión que me parece muy complicada. Sí hay una cuestión contractual entre una persona que vende, una que compra, alguien que no puede seguir cubriendo las mensualidades por muchos factores. Olvidémonos que sea una cuestión de irresponsabilidad, no nos vamos a ubicar en eso, sino en una cuestión real en donde no pueden hacer frente a esa obligación que adquirieron. Y entonces viene la cuestión del desalojo. Pero ¿qué pasa con el derecho a la vivienda? ¿Qué pasa con todos los requerimientos internacionales que la ONU ha establecido o ha impuesto al Estado mexicano para que los desalojos no se lleven a cabo como tales? ¿Qué va a pasar con esto cuando se ordene un desalojo inmediato en estas audiencias orales? Adelante. Bueno, aquí es una situación muy complicada. Sí. La garantía efectiva del derecho a la vivienda pues requiere de acciones afirmativas por parte de otros poderes del Estado. A nosotros, al Poder Judicial, nos corresponde pues la impartición de justicia, la aplicación de la ley, y en estos casos pues a veces es muy difícil, se tiene que decretar una toma de posesión, un lanzamiento, un desalojo por cuestiones de naturaleza civil, y pues no tenemos las herramientas pues para garantizar ese derecho a la vivienda, cuando el sentido de la orden judicial pues es precisamente que se le restituya un inmueble a su propietario. Lo que sí deben hacer los jueces, y lo que sí deben estar siempre muy atentos, es de esa acción judicial que consiste en ir a darle posesión material de un inmueble a una persona porque así se resolvió después de agotar todo un procedimiento judicial, siempre debe garantizar que no haya alguna cuestión de poner en riesgo la vida o la integridad física de las personas a quienes ya de por sí se les está afectando en ese derecho. De hecho, como comenta el magistrado, nosotros como Poder Judicial estamos obligados a la aplicación directa de la ley, pero la Corte ha interpretado mucho la cuestión de las políticas públicas, la cuestión de atender el caso concreto. Y entonces le comento, en mi experiencia como jueza, ha habido algunos asuntos que se arreglan con la mediación. Sí, ya está casi la orden de desalojo, pero se trata de hablar con las partes, de decirle, por ejemplo, al representante de Infonavit, mira, se quedó sin trabajo, y la parte le dice, en cuanto tenga trabajo voy a... Y entonces la mediación ha sido muy útil en situaciones como esta. Nosotros como Poder Judicial estamos obligados a la aplicación de la ley. No podemos decir, no lo desalojo porque eso le corresponde al Ejecutivo, las políticas públicas, ¿sí? a otras instancias. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley y tenemos que ser respetuosos también de los criterios de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a atender el caso concreto, específicamente este caso, a ver qué podemos hacer, y luego ya con la oralidad yo creo que va a ser beneficioso para las partes, porque estar directamente ahí, ver al representante del banco, que el banco directamente vea al afectado, ver que no es una persona que está haciendo una tranza, aprovechándose de la situación, entonces podría llegar a algún arreglo. Claro, siempre y cuando esta persona o todas las personas que intervengan estén siendo debidamente informadas, claro, asesoradas, capacitadas, porque también tenemos esa problemática que ya hemos dicho en algún momento en esta plática, ¿no? El no entender, no tienen por qué saber
personas ajenas al derecho no tienen por qué saber de qué figuras estamos hablando o de qué cuestiones estamos hablando en términos jurídicos. Entonces, una persona bien asesorada, bien conocedora de sus derechos, pues seguramente podrá tomar mejores y más libres decisiones. Sí. Que le veo yo esto un pro a la cuestión de la oralidad. Y hay algo muy importante con la mediación como una de las formas de solución alternativa de los conflictos. En la mediación la solución, si se obtiene, viene de los mismos implicados, que es algo muy distinto a cuando hablamos de un convenio judicial, en que muchas veces una de las partes firma el convenio precisamente porque está en una situación de apuro, porque de lo contrario va a tener una sentencia que va a ordenar su desalojo, por cualquiera de esas cuestiones. Cuando la solución viene de las partes directamente implicadas, sale de ellos mismos, rara vez se incumple, porque ya hubo un compromiso en el que se están tomando en cuenta cada una de las partes en una forma de alteridad, cuáles son las necesidades y cuáles son las formas en que le podemos facilitar a la otra parte que efectivamente cumpla con esa obligación que está asumiendo. De acuerdo. Bueno, pues casi se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar yo quiero concluir preguntándoles, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que viene cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué debemos esperar? ¿Y en qué situación estamos? ¿Qué viene? La oralidad es un reto muy importante, es cambiar completamente la forma en que se han venido tramitando los procedimientos judiciales durante más de 4 décadas, es cambiar la mentalidad de nuestros juzgadores, es que cambie la mentalidad de los litigantes, es que busquemos, usted lo comentaba hace un momento, lo de las famosas chicanas, saber que no hay nada más importante que impartir una justicia rápida, porque si para obtener un fallo judicial me tengo que esperar 10 años, como comentaba la magistrada Jiménez, pues prácticamente no estoy recibiendo justicia. Entonces es un reto muy importante que toda esta proyección, todo este esfuerzo que está realizando, no nada más el Poder Judicial, también los otros poderes del Estado, se vea cristalizado precisamente en que la sociedad se dé cuenta que en el Poder Judicial estamos preocupados por dar efectiva respuesta a sus requerimientos y a sus necesidades. Bien, magistrada. El reto es la capacitación tanto de funcionarios como de abogados, de barras, de colegios de abogados. Ese es el reto. El reto es cambiar los paradigmas que tenemos. Voy a hacer alusión a una frase que siempre he hecho. Una vez le comenté a mi secretaria, oiga, esto está mal, este acuerdo está mal. Y me dijo, licenciada, tenemos 15 años haciéndolo así. Pero eso no quiere decir que lo esté haciendo bien. Entonces hay que cambiar ese paradigma. Yo creo que la oralidad va a solucionar los problemas. Yo creo que va a solucionarlos más rápido. Yo creo que nos va a dar ese contacto con la gente y la gente va a tener el acceso a hablar con el juez, a no estar escondido del abogado. O sea, la parte puede estar ahí con su representante y hablar con su contraparte y explicarle directamente sus problemas. Y se puede atender. La oralidad va a provocar que se imparta justicia, como dice el magistrado, de una manera pronta y expedita. Yo creo que el reto es cambiar los paradigmas y la consecuencia de cambiar esos paradigmas yo creo que tiene más pros que contras. Muchísimas gracias a ambos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Un gran reto esto de cambiar paradigmas. El hecho de que siempre se hayan hecho las cosas de alguna manera no quiere decir que se deban seguir haciendo igual. Estos son tiempos de cambio, son tiempos de empezar a accionar en diferentes áreas, en diferentes rubros, y creo que, bueno, una sociedad informada, una sociedad dispuesta a acompañar a los poderes, a los 3 poderes en estas nuevas ilusiones para que las cosas sean mejores, pues seguramente nos irá yendo bien. Y eso es lo que espero y eso es lo que idealizo y que sin duda, bueno,
daremos pasos agigantados hacia ello. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, a Paola Sainz, nuestra productora, al equipo de Antena TV, muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos, y pues le reitero la invitación para que nos acompañe el próximo jueves a las 12. Este es el programa Nuestras Voces, una producción para el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Muchísimas gracias, hasta luego. Yo no nací sin causa, yo no nací